¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, nos queda muy poquito para completar la guía 2023. Hablamos hoy del equipo Sopela, de un equipo que teníamos pensado analizar el viernes, que bueno, pues por el hecho de las carreras lo hemos ido retrasando hasta el día de hoy, y también por un hecho principal, porque bueno, pues creíamos que el viernes no era el momento de hablar de equipo, de futuro y de corredoras después de ese atropello, ¿no? A Estela Domínguez, hija de Juan Carlos Domínguez, es ciclista y corredora que había firmado por el equipo Sopela y que, bueno, pues iba a hacer su primera temporada como ciclista sub-23 y como ciclista UCI en un equipo donde, bueno, pues ha estado, por ejemplo, Sara Martín, también castellano y leonesa, creciendo, y que le iba a dar la oportunidad de crecer y mucho, y había mucha calidad. Así que bueno, pues hemos ido retrasando un poco este análisis, este penúltimo análisis, y sirva el vídeo y sirva el contenido como homenaje, ¿no?, a Estela Domínguez, que bueno, pues nos dejó, ya lo hablamos el viernes cuando hablamos del vídeo de la carrera que nos tocaba en su momento, del UAE Tour. Lo hablamos en su momento, cosas que no deberían de suceder, cosas que no deberían de pasar, y por supuesto muchísimo menos con una ciclista de tan solo 18 años, no una ciclista, perdón, con una persona de tan solo 18 años. Al final, encima de cada bici, vamos una vida. Y digo vamos porque yo me incluyo, porque soy el primero que sale a pedalear, y lógicamente no a nivel de los profesionales, pero somos nosotros mismos, los aficionados, generalmente somos los primeros que somos también y practicamos este deporte. Y bueno, todas las cosas increíbles que te da el ciclismo, todas las cosas absolutamente extraordinarias que tiene este deporte, que son muchísimas, se van al garete y se van al traste con este tipo de noticias y con este tipo de incidentes que, insisto, no deberían de suceder y no deberían de ocurrir. Así que sirva aquí, bueno, pues un mínimo homenaje para una Estela Domínguez, que ya pues desde ahí arriba guiará a su equipo, y seguro que todas y cada una de sus compañeras tienen un ángel de la guarda, y sirva también un poco pues un mensaje de fuerza y de ánimo para una familia, para sobre todo Juan Carlos Domínguez, el ciclista. Es un poco la cara más visible para nosotros de esa familia, que bueno, pues tiene y está absolutamente destrozados, ¿no? Bueno, es que no hay palabras de consuelo. Cuando te llega la vida, te da un golpe de estos, no hay palabras de consuelo, así que sirva aquí, bueno, pues mínimo granito de fuerza que podemos mandar en estos momentos difíciles, no, dificilísimos, para una familia que además es encantadora, tanto como lo era Estela, como la familia es absolutamente encantadora y absolutamente brillante, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que hablar del equipo Sopela, y lo tenemos que hablar de un equipo que de esos que yo creo que cada año tratan de, lo digo en el buen sentido de la palabra, de reinventarse, de ser importantes y sobre todo de tener esa cantera, ¿no? Se ocupan de tener esas corredoras como lo iba a ser Estela y como lo van a ser otras varias corredoras jóvenes, que son este año primera junior, o incluso primera año después de junior, o incluso su segundo año en la categoría. Y un equipo que es eso, que es formación, precisamente va a debutar, seguramente cuando estéis viendo el vídeo ya ha debutado en Semana Valenciana, así que bueno, pues primera carrera después de no estar en
en Valencia y en las dos Almerías, así que, bueno, pues inicio de temporada para un conjunto del que vamos a ir, como siempre, nombre a nombre, en el que quiero destacar primero a María Vallés, ya corredora, bueno, iba a decir veterana, 22 años, corredora joven, pero que ya sabe muy bien lo que es el equipo, que ya ha complementado varias temporadas en el conjunto. Y de hecho, por ejemplo, el año pasado, no sé si es una corredora que destaca por resultados. Yo creo que es una corredora que destaca más por actuaciones que por resultados. Ya sabéis que en el ciclismo son los resultados, no siempre es la prueba del algodón, ¿no? No es una panacea. Aún así, el año pasado, por ejemplo, la crono del Campeonato de España fue 12ª en la prueba élite. La tuvimos sexta en esa prueba de Habanilla de la Copa de Murcia, la tuvimos cuarta en la prueba del Bajo Andrax también, así que bueno, buenas posiciones para una María Vallés que va a debutar ya en Setmana y que, bueno, no capitana de ruta porque con 22 años no es capitana, pero sí una corredora que ya acumula no es su primer año en la categoría y ya acumula una experiencia que le va a dar ese pozo y esa tranquilidad de seguir creciendo. Siguiente nombre, también lleva 3 temporadas en el equipo, o esta va a ser su tercera temporada en el equipo, es francesa, 22 años, también Alice Coutinho, corredora que por ejemplo el año pasado estuvo en el Tour de l'Ardèche en final de temporada, es una de las corredoras importantes, fue decimosexta en la clasificación de las jóvenes. El año pasado, bueno, pues también tuvo calendario francés con la Périgord-Lez, por ejemplo, donde fue 18ª. La tuvimos en 2 clásicas de julio, en 2 carreras de un día de julio del País Vasco, Marquina y Berry-à-Trois, no lo he dicho bien, pero bueno, donde fue quinta en Marquina y novena en Berry-à-Trois, perdón por la pronunciación. En el Trofeo Ayuntamiento de Estella, por ejemplo, en junio fue sexta clasificada, estuvo también en Vuelta a Burgos, Alice Coutinho, en Itzulia, en Eibar, en Andalucía, en Balmaseda, en Memorial José Ignacio Urdaniz, donde fue top 10, también en Zaldibarco fue cuarta, perdón, y el año pasado también estuvo en Setmana Valenciana, donde fue 24ª en la clasificación de las jóvenes, y por ejemplo Alice Coutinho el año pasado fue sexta en la Costa de Almería, ¿no? Así que una de las corredoras más importantes del equipo, una de las corredoras con más calidad del equipo, todavía muy joven y que, al igual que María Vallés, bueno, pues las dos de 22 años tienen que ser un poco capitanas, es verdad que, bueno, pues son muy jóvenes, pero esa experiencia que tienen en el equipo, pues les da un plus y seguro que son muy importantes. Fichaje, Florence Normand, en este caso un año más joven, 21 añitos, por ejemplo el año pasado no tuvo, lógicamente viene de fuera, entonces no tiene calendario español, pero por ejemplo estuvo el año pasado en Binge, donde fue, verdad, 50, pero con 20 años, con 20 años, que no hay que olvidarnos de las edades. También estuve en Icebergs, bueno, calendario principalmente para Florence Normand. Canadá estuvo al principio de temporada un poquito también, en su país, porque es canadiense, compitiendo en los campeonatos nacionales. También hasta en el Valois Ladies Tour, o sea, carreras importantes, carreras de nivel para ella, sobre todo principalmente en Bélgica. Países Bajos, pero sobre todo Florence Normand viene de competir en Bélgica, así que una de las corredoras también importantes. También llega al equipo Agustina Reyes, en este caso es uruguaya, llega con 24 años, corredora muy joven, corredora que este 2022, por ejemplo, estuvo en los Juegos Sudamericanos, donde fue 18ª, también estuvo en la Vuelta a Formosa, en Argentina, donde fue top 10 en 3 de las 4 etapas, digamos, pero bueno, la tercera tenía 2 sectores, la única que no fue top 15 fue en la crono. En el resto de las 2 primeras etapas y el segundo sector de la tercera estuvo en ese top 15, aunque bueno, el hecho de, como digo, de no estar en la crono entre las primeras le hizo estar más atrás en la general. Agustina Reyes, que bueno, 24 años,
viene a España y viene a hacer un calendario un poquito diferente al que ha hecho, pero seguro que se adapta bien también, y si consigue esa rápida adaptación va a ser uno de los nombres importantes. Otra de las corredoras que llega este año al equipo, que llega en 2022 a 2023 a Sopela, es muy joven, 20 años, Sarah Kastenhuber, corredora alemana. Es una corredora que también ha hecho buenas carreras o carreras de nivel. Por ejemplo, bueno, en el campeonato de Alemania contra el crono sub-23 fue 13ª, en la prueba en línea 15ª, estuvo en el Giro de la Toscana, aunque tuvo que abandonar en la primera etapa, estuvo el prólogo y en la primera jornada tuvo que abandonar Sarah Kastenhuber, pero bueno, una carrera de nivel, el Thuringen Ladies Tour en Alemania también, estuvo ahí compitiendo, y la Vuelta a Limburgo, bueno, carreras de nivel con tan solo 20 años, corredora muy jovencita, para darle ese plus de juventud al equipo Sopela y para seguir con esa labor de formación, ¿no? Corredoras que van a ser muy importantes para pruebas de la Copa de España, sobre todo, ¿no? Que es un objetivo importante y clave para el equipo, también ese calendario del País Vasco, alguna carrera de Francia, l'Ardèche, tanto Sara como Florence Normand van a tener esa experiencia de haber competido fuera, ahí también les va a servir esa experiencia, y sobre todo, como digo, corredoras que van a ser importantes para la Copa de España, que son las pruebas, sí, ahora va a ser Setmana Valenciana, pero las pruebas donde un equipo como Sopela puede reinar y puede imponer su ley y puede ser más protagonista. Dos nombres que son veteranas, que quiero destacar, las voy a destacar juntas: Virginia del Arco y Muskilda Oloritz, dos corredoras, 37 años para Virginia del Arco, Muskilda Oloritz, que tiene 40 años, dos corredoras veteranas que las quiero destacar porque creo que van a ser importantes, muy importantes, de cara a la veteranía y de cara al, bueno, estar con corredoras en las que doblan en edad. Creo que ese pozo de la edad, y todo en el buen sentido de la palabra, todo ese pozo, creo que a corredoras jóvenes como las que vamos a ver ahora, de 18, 19 y las que hemos visto 20 años, creo que las va a dar un pozo de tranquilidad y bueno, saber estar en ciertos momentos, y creo que esa experiencia va a ser buena, ¿no? Y el hecho de tanto Virginia como Agustina, creo que las dos, tanto Virginia como Muskilda, Agustina Reyes es mucho más joven, creo que las dos le van a dar esa mezcla de juventud con veteranía al equipo que siempre tiene que haber en un equipo, ¿no? Y nos vamos con las jóvenes, nos vamos con los últimos 4 nombres, las más jóvenes, algunas saltan del campo junior, como es el caso de Laia Puig de Fábregas, que como digo salta del campo junior. Laia Puig de Fábregas, estamos hablando, conoceréis a su hermana Iratia Puig de Fábregas, eso sonará más el nombre. Cuando hablamos de Laia Puig de Fábregas, hablamos del año pasado, la segunda ciclista en la prueba en junior, la segunda subcampeona de España en la prueba en crono junior, en el campeonato de España, así que ojo, y 13ª en la prueba en línea, así que bueno, una corredora que sabe lo que es triunfar en el campo juvenil, también estuvo en el campeonato de Europa junior, donde bueno, fue 23ª en la crono, tuvo que abandonar en la prueba en línea. Y bueno, pues es una corredora que Laia Puig de Fábregas, que salta de la categoría junior, y creo que aunque sea su primer año como ciclista sub-23 SUCI, creo que puede ser importante, y creo que va a ser importante. Naya Imaz, 18 años también, salta de la categoría junior, también estuvo en el Campeonato de Europa Junior el año pasado y también estuvo en el Campeonato de España. En este caso hablamos de la subcampeona, de Laia Puig de Fábregas, subcampeona de España en crono, en categoría junior, pues en este caso es la tercera. La prueba en crono, fue tercera en esa prueba en crono del Campeonato de España Junior,
que, bueno, pues acabó con victoria de Neritz Vadillo, ¿no? Pero en este caso la segunda y la tercera están en el equipo Sopela. Por cierto, la cuarta fue Estela Domínguez en ese campeonato de España junior, así que segunda y tercera en el equipo, y fue séptima en la prueba en línea, corredora Naya Imaz, que al igual que Laia Puig de Fábregas, su primer año en la categoría, para sentarse, para tomarse las cosas con tranquilidad, pero creo que pueden dar un poquito de guerra. Pero tiene, como digo, que ser un año para asentarse con tranquilidad. Carolina Leonardo, en este caso, también salta de la categoría junior, en este caso fue 14ª, no estuvo en el Campeonato de España en crono, sí estuvo en la prueba en línea, categoría junior, porque es su primer año como sub-23, en este caso fue 14ª, también la tuvimos en esa Vizca Coloreac, bueno, esa prueba de la Copa de las Naciones con nuestro país, con España. Esa prueba se celebra en el País Vasco y, bueno, una corredora, Carolina Leonardo, que también salta de la categoría junior. Será su primera experiencia como ciclista. Sub-23, UCI, élite. Bueno, digo lo de sub-23 porque realmente sub-23 es la categoría, pero bueno, ya veis vosotros que no hay ninguna diferencia. Y la última corredora que quiero destacar es Maitane Arana, corredora 19 años, en este caso es su segunda temporada como sub-23, es su primera temporada en el equipo Sopela, y este año, por ejemplo, ya está en el ciclocross, en el Campeonato de España. Es una corredora que, bueno, pues sí que lo combina ahí un poco como en el ciclocross, aunque bueno, el ciclocross su fuerte es la carretera. Y Maitane Arana, que será su primer año en el equipo, su segundo año como ciclista sub-23, y que, bueno, pues con ella cerramos un poco este análisis de este equipo Sopela, que, como digo, trabajo de cantera, trabajo de base para seguir apostando porque las ciclistas de nuestro país cada vez estén mejor preparadas, y uno de los equipos que sin ellos sería imposible. Sin ellos, por ejemplo, sería imposible que Sara Martín esté en Movistar, por ejemplo, así que sin ellos sería imposible, y como he dicho al principio del vídeo, también sirva como también homenaje a Estela Domínguez, que nos iba a dar mucho de qué hablar. Veremos qué hace el equipo Sopela en 2023, veremos qué pasa. Hasta luego.